Muy bien, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar conectados un viernes a esta hora, con esta temperatura. Gracias a todos los inscriptos, inscriptas. La verdad que nos sorprendió no solo el volumen de la inscripción, que rondó por los 180 personas, eh, sino también la diversidad de esas inscripciones que tenían que ver no solo con trabajadores y trabajadoras sociales, sino con abogados, psicólogos, psicólogas y también con la diversidad de las territorialidades. Por ejemplo, había estudiantes de la Universidad de Jujuy, a quienes si están por acá les doy la bienvenida. Eh, Saber que las actividades de nuestro distrito y en general del colegio provincial son abiertas, y no aranceladas, para toda la comunidad educativa, científica y sobre todo el trabajo social. Mi nombre es Ana Paula Viguela, soy presidenta del Distrito Moreno General Rodríguez. Aunque mi usuario no diga eso, pero estamos tomando prestado el Zoom de otras compañeras. Me acompañan Laura Bringas, Nancy Domínguez y Andrea Galván, que son también autoridades del distrito, con las cuales tienen una amplia trayectoria en el sector judicial, pero también de niñez y patronato, por ejemplo, en el caso de Nancy, salud en el caso de Andrea. em, Así que nada, estamos muy bien acompañadas y nos van a estar aportando también sus miradas desde sus trayectorias como peritos en la justicia. Bueno, sin más preámbulos, también estamos honradas con la presencia y la predisposición que han tenido para ser los protagonistas de esta exposición. Estamos con Javier Frías y Román Pacheco, bueno, a quienes les agradezco profundamente en nombre del distrito y de todos los que estamos acá el tiempo de dedicación hoy y en los encuentros anteriores cuando les propusimos esta actividad. Javier, ¿estás listo? Si querés, arrancamos. Te presento con tu mini CV, así no te da vergüenza. Espera Eh, un poquito, sí, antes sí. vamos para organizarnos, esto es una charla, pero la idea es que haya intercambios, digamos, podamos después aclarar dudas dentro de lo posible, la idea es terminar a las 8. Eh, entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? Van a exponer Javier primero, después Román, y en el chat les pedimos que pongan todas las dudas que les vayan surgiendo o pensamientos o cosas que quieran después que no debatamos, sino que intercambiemos. La idea es que sea un ida y vuelta de aprendizajes. Así que lo ponen en el chat y vamos a ir relevando y después al final de las dos exposiciones lo charlamos. ¿Eh? Muy bien, gracias, Lau. Por eso es importante estar con las compañeras porque si no uno se olvida de las cosas. Em, Bien, ahora sí, Javier Frías es abogado, también docente, y en la actualidad es secretario de la Defensoría Civil del Distrito Moreno General Rodríguez, del Departamento Judicial. Sería, ¿verdad, Javier? Sí, sí, verdad, así es. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla entonces con tu power. Dale, ahí está. Bueno, ahí se ve. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas, todas, todes. Gracias por la invitación a- al Colegio de Trabajadoras, Trabajadores Sociales del Distrital, que nos convocaron, bueno, un poco para volver a seguir reflexionando, actualizándonos, compartiendo saberes sobre este tema, junto con Román.
Y bueno, mi idea era empezar como la ley de salud mental en 10 puntos bien básicos, bien concretos, que no quitan que cada punto sea la complejidad de cada punto, ¿no? Pero un poco eh, porque ¿qué pasa? Digo, por ahí ustedes los verán y decían, esto yo ya lo sé, la ley de salud mental ya va a cumplir 15 años el año que viene, se sancionó en el 2010, y por ahí ya los han escuchado, los han leído, los han estudiado, así, pero esto ya lo tiene, bueno, pero un poco que primero no está mal volver a repasar, segundo, la idea es alimentar estos puntos luego a medida que se vayan comentando con los aportes de Román y con todas las preguntas que ustedes tengan. Y después porque si bien estos 10 principios, estas 10 placas que voy a poner son como verdades que ya se sabemos o principios de la ley, están siendo día a día atacados por los grupos de personas que evidentemente quieren cambiar la ley. Ya ha habido varios proyectos de modificar la ley en varios sentidos. Eh, y bueno, ya ha habido en sí, hasta campañas de modificar, eh, diciendo cosas que tal vez no son reales, ¿no? Porque si no está nada mal que se quiera intentar modificar, de hecho, obviamente hay muchas cosas por modificarla, uno no tiene que hacer una defensa así ciega, pero decir un poco como las cosas como son, ¿verdad? Entonces, la idea era un poco hablar de esto. Entonces, la ley en 10 dale, vamos, la ley en 10 placas. Pasemos pasamos. Bien, la atención en salud mental debe ser comunitaria, los hospitales psiquiátricos deben readecuarse. Bueno, eh, no, una verdad, Javier, sí, está en todos los manuales que debe ser comunitaria. Bueno, justamente y junto con el principio de que los hospitales psiquiátricos deben readecuarse, o la ley ahora dice que van a cerrar y que se van a sustituir. Bueno, es una pelea constante, algo que las políticas públicas han empezado lentamente, progresivamente, de a poco, más bien, pero han empezado como a hacerse eco de esto. Este, y bueno, ¿no? Que la atención en salud mental no tiene que producirse, no tiene que hacerse en un hospital psiquiátrico, un manicomio, esto de readecuarse, y no solo hospital psiquiátrico, sino en cualquier institución, ¿no? O en cualquier modalidad de institucionalidad que implique la vida total, ¿sí? Eh, Debe ser comunitaria, en el territorio, cercana. Bueno, esto básicamente son los principios de la OMS, ¿no? Que debe ser cercana, asequible, bueno, etcétera. Por lo tanto, esto siempre tiene que ser contrastado con la realidad, sobre todo una realidad como la del conurbano, donde esto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque eh, la salud la tenemos dividida en los tres sectores, en los tres subsectores, ¿no? El privado, el público y el de las obras sociales, y entre los tres a veces no sabes con cuál, ni con cuál arrancar ni con cuál quedarte, ¿no? Porque resulta que hoy lo charlamos antes de empezar esto, ¿no? La faltante de psiquiatras. El faltante de psiquiatras en instituciones, psiquiatras infanto-juvenil, imagínense, eh, encontrás ni uno, a veces no hay ninguno en una localidad, entonces necesitas ir a atender a tu hijo y resulta que tenés que irte a otra ciudad, tomarte una hora en tren, dos, colectivo. Entonces, este principio de que la salud mental debe ser comunitaria termina cediendo frente a estas cosas. Yo hablé exclusivamente, no esto del AMBA, ¿no? Esta cosa de esta interrelación que hay entre el conurbano, capital, que la gente, bueno, empieza a movilizarse justamente porque este principio no se cumple. Es faltante de insumos, de estudios, de máquinas, de profesionales, de dispositivos. Entonces eso hace que te tengas que ir a otro lado. Entonces eso ya empieza a resquebrajar este principio tan simple, pero que después empieza a ceder.
¿sí? Entonces, eso como primer punto, y bueno, después el tema de sustitución de los hospitales monovalentes, que bueno, da para otra charla aparte, pero otra de las cosas. Eh, Tal vez en Moreno, que es de donde se hace esta convocatoria del Colegio de Trabajo Social de Moreno, por ahí no lo padece tanto porque no tiene, ¿no? Pero en las localidades donde tienen más ¿cómo es? El, el manicomio cerca, ¿no? Hablemos de un lugar como La Plata, que tiene el Melchor Romero, un lugar como Lomas y Zona Sur que tiene el Esteves, que bueno, están haciendo sus planes también un poco de readecuación. La zona de Mercedes que tiene el Open Door. Bueno, un poco cómo cuesta esto, que todavía, bueno, la cuestión de la atención infanto-juvenil, lo que decía hoy, cómo se sigue todavía mandando al Tobar García. Y bueno, estamos hablando del que quiere cerrar el Hospital Nacional en Red. Eh, que bueno, ¿cuántos de acá que trabajamos, la gente, porque nos falta, por ejemplo, nos falta el dispositivo, mandamos al Hospital Nacional Red, que está perfecto, ¿no? Y trabajan muy bien, pero bueno, está en Capital Federal, ¿no? Bueno, pasamos al punto 2, la otra plaqueta no. La atención en salud mental debe ser interdisciplinaria e intersectorial. Hay dos copas que me las puso la inteligencia artificial, que me armó el Power. Pero no está mal, ¿no? Un poco la interdisciplina es celebrar también y la intersectorial es celebrar juntarse. Bueno, obviamente que todos los que están, muchos de los que están ustedes acá no van a, no se tienen interdisciplinariamente, o sea, si van a psicólogo, van al psicólogo particular, ¿no? Y no trabaja interdisciplinariamente. Pero bueno, no significa que la ley nos está diciendo es que está esta posibilidad de trabajar toda la complejidad y no hay otra posibilidad que a través del atravesamiento interdisciplinario e intersectorial, ¿sí? El equipo de salud es un poco el comandante del tema del tratamiento de la persona, pero este comandante de barco requiere de un montón de otros sectores, porque se entiende la salud entiende la ley entiende que la salud es un complejo multisectorial, o interdisciplinario y que está atravesado por todas las áreas que son la vida de la persona, ¿verdad? Pasemos a la 3. Ustedes vayan anotándose preguntas, opiniones, experiencias que quieran compartir después de esto, que les disparen un poco. La atención salud mental requiere de múltiples dispositivos. No lo dice así la ley, pero me parece que es un poco el meollo de la cuestión. Es el artículo 11. Siempre lo digo. Cada vez que tengo un micrófono, una posibilidad de decirlo, lo digo, porque es un artículo muy fuerte para mí, ¿no? Lo tengo acá. La autoridad de aplicación debe promover que las autoridades de salud, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo, salud y trabajo, implementen acciones de inclusión social, laboral y salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como, dos puntos, consultas ambulatorias, servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta, atención domiciliaria supervisada, apoyo a las personas y grupos familiares, comunitarios, servicios para la promoción y prevención de la salud mental, prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación sociolaboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas. Muchas veces este artículo es obviado intencionalmente o es desconocido, porque justamente yo lo llamaría el de los dispositivos intermedios, ¿no? Es esta cosa que la gente necesita, que necesitamos entre la atención ambulatoria clásica, ¿sí? De consultorio, y la atención institucional o la atención en internación. Y bueno, justamente me parece que yo creo que es el 90% de la ley sería esto, digamos, porque ahora lo vamos a ver, la internación es una cuestión excepcional, es un toque, es un ratio, es un segundo, o sea, es para paliar una crisis y punto. Y la atención ambulatoria, lo mismo, ¿sí? Uno no vive no vive
en una sala de radiografías, no vive en una sala de sesión. Uno va a una sesión 1 hora, 45 minutos, 1 hora y media como mucho. El resto del tiempo, ¿qué pasa? Bueno, ahí está el tema, ¿no? El resto del tiempo que la persona requiere, y esto Román lo podrá desarrollar con toda propiedad, se requiere de otro dispositivo, ¿no? Un poco es lo que la pata fuerte de la ley, ¿sí? Pasemos a la otra. La capacidad se presume. Las personas usuarias o con discapacidad necesitan servicios de apoyo para desarrollar su vida comunitaria. Bueno, esto complementa, y lo nombra el artículo anterior, ¿no? Los servicios y apoyo. Esto de que la capacidad se presume, o sea, la persona no tiene por qué ser restringida, incapacitada, interdicta, curada, curatelada, póngale todos los nombres que quiera, salvo excepcionalmente, obviamente, se presume, ¿no? Hay que probar lo contrario. Pero hay que dotarla de servicios, apoyos necesarios para que pueda ejercer esta capacidad. Y muchas veces no ocurre, muchas veces nos lo obviamos, se nos pasa, ¿no? Muchas veces pasamos decimos, bueno, vamos a que haga la curatela o nada, o no. O pasa ese tema y realmente necesita por ahí, esto se ve cuando se ponen en juego actos que realmente la persona necesita hacer, ¿no? El equipo a veces se da cuenta cuando dice, escuche, realmente, no sé, va a heredar un departamento, hay una plata ahí que tiene guardada, o los familiares están ahí disputándole un dinero, o si quiere casar, etcétera. Aparece ahí, ¿no? Pero es fundamental este tema. Pasemos a la placa 5. La internación es excepcional, como decía, tiene que ser un 1% de la vida, un 0,5% de la vida de una persona. La internación es un momento crítico donde la persona tiene que ser alojada en determinado lugar para calmar una crisis y punto. Sí, es excepcional, obviamente que requiere yo creo que ¿no? Como toda crisis, como cualquier crisis, como la crisis de Argentina, como la crisis económica de Argentina, es un punto de declive, un proceso que viene en declive, porque hubo cosas que no funcionaron, o no hubo, ¿sí? Hubo apoyos que no hubo cuidados que no estuvieron, profesionales que no estuvieron, familiares que no hubo, o que no funcionaron, fueron deficitarios, la persona no adhirió a todo eso, y se requiere entonces algo un poco más fuerte. Pero así, como toda crisis, después es el puntapié para volver a lograr todo eso, ¿no? Que es un poco lo que no se ve, ¿no? La internación se produce para tener una buena externación, una externación sustentable, ¿sí? Perdurable, acompañada, controlada, etcétera, ¿sí? Seguimos. Debe ser ordenada por el equipo de salud, obligatoriamente un psicólogo o un psiquiatra. La tiene que ordenar sí o sí el equipo tratante, necesariamente tiene que haber un psicólogo o un psiquiatra. Así está en la ley, podrá a futuro incorporarse otro, eliminarse, pero evidentemente se ha puesto a los profesionales como los que deben firmar, digamos, ¿no? Lo que deben firmar, sin que si esa firma no está, no es posible. Eh, eh, y esto hace que, bueno, después está la ley, habla todo un procedimiento de cómo tiene que ser, digamos, no nos enrosquemos en cómo es el tema del procedimiento, si quieren me lo preguntan, no hay problema, pero hay plazo de cómo se debe comunicar, cómo seguir, bueno. Pero lo importante es esto, ¿sí? Seguimos. Otra de estas, la integración puede ser voluntaria o forzosa, ¿sí? Esto de que no puedo internar porque requiero el consentimiento es totalmente falso. Sí, o sea, no, eh, 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 si viene una persona totalmente que nunca atendí, y otra de las cosas falsas, no solo el tema de que tengo que extraerle el consentimiento, como si tuviera que extraer una jeringa,
Y otro de los mitos, esto es que antes de internarlo tengo que probar un montón de remedios. O sea, si la persona viene con un estado totalmente catastrófico, no tengo que ponerme a probar ahí a sacar el manual de procedimientos. Se supone que en un momento los hubo, tal vez fue en ese mismo lugar, en ese mismo equipo, tal vez no, pero si no los hubo, digamos, excepcional no significa que no puede aplicarse de primera, que no puede aplicarse cuando el profesional lo dictamine, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, y bueno, y como no es el equipo, ahora bien, vamos con el 8. Pasemos una. Hay que verificar que haya un riesgo cierto e inminente de daño, sea la internación, sea una internación voluntaria o forzosa, cualquiera de las dos, el equipo tiene que verificar riesgo cierto o inminente de daño. ¿Qué es el riesgo cierto e inminente de daño? No lo dice la ley. No lo dice la ley. Entonces, ¿quién lo tiene que decir? Ustedes, el equipo. El equipo es el que tiene que decir cuál es el riesgo. ¿Sí? Habrá equipos que dirán el riesgo es tal o cual, más o menos. Eso lo evaluará, conformará sus propios criterios. Habrá equipos que dirán, si viene en este estado, bueno, armará un protocolo. Hay una guía del Ministerio de Salud de la Nación y creo que en los municipios y en la provincia hay también hay guías. Pero bueno, es un criterio que cada equipo ha ido elaborando y tiene que ser un riesgo cierto e inminente. Lo que el equipo considere que es cierto, bueno, que lo haga, ¿sí? No tiene que ser dar lugar a hesitaciones o a dudas en el momento, ¿bien? Javier, te interrumpo para leer una pregunta Sí. acá en el chat de si solo la intervención, en este caso la internación, solo se puede pedir de manera judicial, por ejemplo, como para ir poniendo algunas cosas. Bueno, dale, ahora vamos contestando, vamos a ir agrupando. 9. La justicia solo controla la internación no interna. No interna. La justicia no interna. Si querés, la justicia podrá, a ver, un segundo, perdón, ¿eh? Me parecía importante, mientras que esperamos a Javier que surgió algo importante, me parecía importante este comentario que hace Lau en el chat que plantea esto, ¿no? Cuando se demanda la atención de un paciente, de un padeciente mental, es importante internalizar la idea de solicitar salud mental en vez de la internación. Ahí Me está, parece, estamos. me parece importante esto que trae la compañera. Sí, Javier. Bueno, esto, que bueno, el juez no interna, ni jueza ni jueza de ningún tipo, que es uno de los grandes logros de la ley, porque el juez no tiene capacidad para discernir y no está en el lugar, no está en el lugar. Entonces, ¿para qué? Y aparte sobrecarga sobrecarga el sistema, da lugar a arbitrariedades, a discrecionalidades injustas, bueno. Entonces, el juez interno solo controla, ¿sí? Es decir, no vamos más al juez a pedirle que interne gente. ¿Qué pasa? ¿Qué se está haciendo en la práctica? Bueno, lo que es tan difícil, y como con esto que no hay recursos, muchas veces tampoco hay ideas y tampoco hay intervenciones, porque digámoslo también, a veces no hay ideas y no hay intervenciones de cómo llevar a una persona a la guardia. Entonces le pedimos al juez que nos lleve a la persona a la guardia. Tampoco tendría que hacerlo un juez, tampoco tendría que hacer, pero bueno,
a veces se le pide a un juez que mande un oficio al hospital o a la comisaría para que mande un patrullero. Pero bueno, eso tendría que estar resuelto con el sistema de salud, el sistema de seguridad. No tendría que intervenir la justicia para eso. Eh, el juez solo controla la internación. O sea, una vez que está internado, un juez ahí sí se aboca a controlar y hay todo un procedimiento también. Se nombra un defensor, etcétera, etcétera. Bueno, no creo que no puse, lo que no puse así como no interna, tampoco da altas, ¿sí? Ahí dice a veces solicita cuando una persona es violenta. Anda a la comisaría. ¿Por qué vas al juez? Anda a la comisaría si es violenta. Habla con el comisario, hablen con el reúnanse, armen protocolos de cómo, de que yo aprieto un botón y va un patrullero y se lo lleva. Lo que pasa es que, claro, también como eso no es por ahí trabajado, vas a la comisaría y de una te dicen que no pueden, que el seguro, que el RT, que los patrulleros, que qué sé yo. Entonces, bueno, eso hay que trabajarlo. Evidentemente es una cuestión del sistema que hay que trabajarlo, ¿sí? A mí lo digo porque a mí también me pasa, digamos. Yo he llamado, yo pertenezco al Poder Judicial, o sea, no estoy en un juzgado, pero pertenezco al llamo y los comisarios me dicen, no, porque necesito X, la orden del Papa, del presidente, de un juez. Y no es así, no es así, ¿sí? Así que bueno, articular con la fuerza de seguridad es fundamental, la verdad es fundamental que llegar a acuerdos. Es difícil, sí, pero es fundamental. Bueno, ¿y qué me queda? Ah, eso me quedó el juez, que tampoco da altas, ¿sí? Excepcionalmente da altas cuando el equipo se niega, o sea, cuando tiene como una indicación al alta y el equipo por H motivo no quiere, ahí el juez podría ordenar el alta, digamos, compulsiva. Son los menos casos, pero existe. Y el último, el diagnóstico no presume riesgo para sido tercero en incapacidad. Esto también, muchas veces me preguntan, pero el esquizofrénico, no, bueno, es un diagnóstico. El diagnóstico no significa que te va a lastimar, que va a poner en riesgo la vida tuya, la propiedad, un derecho ajeno, ¿sí? No, no presume riesgo ni tampoco incapacidad. Cada caso concreto habrá que trabajarlo. Lo único lo único que procede a la internación es el riesgo. El riesgo se mesura, se mide, se analiza en una situación concreta, particular, en un momento concreto, en un lugar X, ante síntomas, ante conductas específicas, ¿sí? Por eso la ley también dice que no habilita a internar ni a presumir riesgo ni incapacidad, ni las opiniones personales, ni políticas, ni las adhesiones sociales, ni la cuestión social, ni los antecedentes que haya tenido de internación o penales, nada de ello tiene que indicar ni internación, ni incapacidad, ni riesgo, ¿sí? Bueno, concreto, ahí les dejo, espero no haberme excedido. Estos 10 puntitos, hay más, obviamente hay más, que nos podemos charlar, pero como para ir ordenando un poco ideas, enmarcar un poco en dónde estamos parados en tema de la ley de salud mental, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Me parece A ver, interesante, Javier, porque es lo que dice la ley, ¿no? Y qué nos pasa con esto, bueno, que comentaba Mailén en el chat. ¿Qué pasa cuando todo lo demás pareciera no estar armado para solventar esta ley, ¿no? Para los circuitos institucionales no están acorde a lo que está en la letra. ¿Qué pasa y qué podemos aportar como equipos? Bueno, eso un poco ahora también lo vamos a charlar. Se relaciona bastante cuando hablamos en niñeces, ¿no? También con Román seguro que lo va a recuperar este tema, pero digo que me parece importante esto de que señalaban de, sí, sabemos que podríamos hacerlo sin la intervención de la justicia, pero parece que la justicia no da este sello de autorización y de poder sobre todo que nos garantiza que quizás alguien les dé bola, alguien haga su trabajo. Parece. sí, sí, totalmente, totalmente. A ver, es entendible, la ley es reciente, es corta, es chica,
15 años, que vos decís es mucho, pero bueno, para un proceso de un siglo, ¿no? De cómo se venía manejando el tema de salud mental, es reciente. Y ese a veces es entendible, ¿no? Pero bueno, lo que no te dice la ley es que hay que armar circuitos, hay que hacer alianzas, hay que entablar negociaciones, hay que armar mesas. Eso no te lo dice la ley. Entonces, muchas veces y lo que tampoco te dice la ley es que esto tiene que ser algo activo, que tiene que llevar a cabo personas, gobiernos, asociaciones, la comunidad en sí. Y entonces hay que hacerlo a través de acciones concretas y no esperar la acción de otro, no esperar, digamos, esto. No, el patrullero no va a llegar por obra y gracia, ni la ambulancia, ni la casa de medio camino, ¿no? Digo, abundan ejemplos de lo que son luchas para, no sé, de jerarquizar a los empleados de salud, de que pasen a planta permanente para que tengan un trabajo, para que trabajen en condiciones más o menos, hasta, no sé, que te manden un tomógrafo, hasta, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que todo es una construcción, vuelvo, dentro de un sistema de salud muy particular, ¿no? Ahora sí le dejo. Ahí K40 comenta, las leyes, las normativas no se adecuan a los contextos actuales, a los nuevos padecimientos de los niños, jóvenes y adolescentes. To- Eh, a ver, el tema es ver eh, qué tendrías que adecuar para los normativos. Hay pila, hay un montón. Entonces, ¿qué es lo que vos decís que hay que adecuar? Quizás estaría bueno si se animan a abrir el micrófono, porque capaz que lo Perdón, hacemos. perdón, estaba hablando yo. No, 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 digo, lo que no, yo te escuchamos. Yo digo que para quizás en vez de escribir sea más ah, fácil el intercambio si Sí. abren los micros. Claro, Yo- como dice ahí Mailén, Musa, la ley está, que son construcciones, porque sí, no, las sí, leyes surgen a partir de construcciones sociales, de consensos, de disputas en varios ámbitos, políticos, simbólicos, ideológicos, y de ahí salen las leyes, no son los jueces solo las aplican, los jueces solo son ejecutores de leyes que hace otro poder y después tiene que ejecutar esas leyes. Pero en realidad me parece que es al revés, que es la parte del ejecutivo, el que nunca está, nunca llega, porque ahí sí hay disputas políticas, adecuarse a, a los nuevos cambios sociales o a los nuevos consensos sociales. A mí en el tema de salud mental me parece como bastante peligroso que la sociedad, bueno, la ley de salud mental llevó un montón de luchas durante un montón de años de un montón de gente que estaba muy metida en el tema. Y la realidad es que hoy en día mucha gente que no tiene el total conocimiento la está como defenestrando por experiencias que no son buenas, pero que son experiencias que las instituciones están devastadas, no cuentan con recursos. Entonces, ¿es la ley el problema o tenemos que exigir que las instituciones brinden los servicios que corresponden? Porque en realidad lo importante de esta ley me parece que es la perspectiva de derechos humanos, que una persona, por más de tener un diagnóstico, ser un padeciente, tiene el total derecho como cualquier otra persona que tiene otro padecimiento físico o de salud. Entonces, bueno, creo que ahí es, este es la trampa donde nos meten y es el poder ejecutivo el que tiene que justamente adecuarse a las nuevas situaciones sociales. yo voy a abordar algo de esto ahora en relación a lo que son la letra escrita de las leyes y la creación de dispositivos concretos, ¿no? Provinciales, municipales, la articulación intersectorial, ¿no?
Te presento, Román, así ya podemos empezar a hablar de todo, pues si no Bueno, siento que estamos ahí no andamos. Eh, bueno, Ramón Pacheco, Román, perdón, Román Román, Pacheco, Román, perdón. estoy Eh, acostumbrado bien Ramón, lo, Rubén, lo di Germán. vuelta, lo di vuelta, perdón. La maldita dislexia. Sí, sí, sí. Perdón, muy viernes, muy viernes. Sí. Bueno, él es psicólogo, docente, perito de las Defensorías Civil y Penal también del Departamento Moreno General Rodríguez. También ha tenido una larga trayectoria en intervención en servicios locales y en infancias y adolescencias. Así que bueno, nos va a estar compartiendo sus perspectivas. Gracias. Bien, lo primero, contentísimo de compartir con 44 colegas trabajadores sociales y operadores del sistema o del no sistema, promotores. Y me parece interesante cómo se orientó la exposición de Javi a esto de lo indisociable de pensar la complejidad familiar y social con las políticas públicas, que están o no están, o están de parola y sin financiamiento, o están formalmente propuestas pero no reglamentadas, o reglamentadas pero no financiadas, y tutti quanti, ¿no? Yo lo primero quería compartir con ustedes, porque los años me lo permiten. Yo llegué a Moreno hace casi 30 años ya, y si bien soy psicólogo clínico, como decía Javier, trabajé siempre en complejidad familiar y social, con chicos en conflicto con la ley penal, con temas de género, que antes no existía el significante género, y consumo problemático, chicos en situación de calle, y siempre desde equipos interdisciplinarios, por lo común anclados en el Estado, porque tiene que ver esto con la política pública, que ningún privado va a hacer dinero y ganancia con estos temas, más bien se lo favorece en un punto. Con lo cual voy a hacer primero un cierto análisis histórico y situado, institucional, de cómo arrancó en Moreno Rodríguez el intento de construcción del sistema de protección y promoción de derechos de la niñez. Yo les dije que llegué hace muchos años, a finales de los 90 a Moreno, y empecé a trabajar en un equipo, venía de varios equipos de Cava y de Nación, pero empecé en Moreno en un equipo de violencia que se llamaba Programa Vínculos, que es un programa que ahora cumplió 25 años. Hay una jornada que se va a hacer el día 20 de noviembre, y no había ni departamento judicial, sí había una fuerte política pública de atención primaria de la salud, con lo cual tenías, como la atención primaria de la salud lo establece, una amplia red de unidades sanitarias, 40 y pico ya en esa época, ahora son más, y había un sistema social único, en cada unidad sanitaria había un equipo de acción social, se decía en esa época, ahora es desarrollo, y de la red de salud mental, con lo cual nos tocó trabajar al contexto de vulnerabilidad tremendo que ya había en Morena, porque estamos hablando de principios de los 2000, imagínense, y mucho veterano de Malvinas, jefe de familia doblemente traumatizado, primero por haber sido mandado a la guerra a matar o morir, y después por haber sido ocultado, al igual que la represión clandestina, ¿no? Con lo cual, y después los niños eran los dos sectores más vulnerables, ¿no? Con los cuales nos tocó empezar a trabajar, a generar articulaciones, a- a empaparnos de lo que es la necesidad imperativa de trabajar interdisciplinariamente e intersectorialmente, ¿no? Con lo cual me parece interesante este conversatorio pensarlo en términos de problematizar nuestras prácticas, sobre todo, ¿no? Y no en ánimo catártico ni de cascotear al del servicio al lado, o al del programa de enfrente, o al del juzgado de atrás, sino al contrario, de ir teniendo una mirada crítica precisamente de nuestras prácticas, que abarque la naturaleza de nuestros dispositivos, los enclaves institucionales de estos dispositivos, las relaciones de los equipos, ¿no? Como bien decía Javier, hay significantes que ya están como gastados, ¿no? Uno escucha hablar de intersectorialidad, de corresponsabilidad, FAO. Es como si te dijeran Coca-Cola, ¿no? Ya sabes que son fórmulas, pero que si no se encarnan concretamente en prácticas y prácticas institucionales, lo que se genera es todo lo contrario. Por eso es eh,
importante me parece esto de sostener un pensamiento crítico. Y en esto del análisis histórico, me viene mucho lo del abordaje de la singularidad de las personas que nos toca atender y de las familias que nos toca abordar, que también debe ser un abordaje empático, alojador, humanizado, que permita obtener un material histórico y biográfico, diría Carballeda, ¿no? Esto después yo voy a compartir con ustedes una pequeña viñeta de una mujer criminalizada, donde es un intento de cómo habría esto que desarrollarlo, y esto es una temática importante entre los peritos del sistema judicial, ¿no? En general. Entonces, en aquellos finales de los 90, principios de los 2000, se articulaban programas nuestros con lo que eran los únicos dos juzgados de menores que había para todo Moreno y para todo Rodríguez, que eran menores 1 y 2 de Mercedes. Como todo juzgado, ya tenía 50.000 causas. Se abre un juzgado y aparecen 50.000 causas. Es lo que pasa ahora con el 1, 2 y el 3. ¿Por qué? Porque algo de lo que decía Laura, estamos en un imaginario social y comunitario que cree en esto, de que el que pega primero pega 2 veces. Y si me denunciaste por violencia de género en familia, y yo después te voy a denunciar penalmente porque abusaste a nuestro hijo. Digo, hay toda una lógica, lo digo medio brutalmente, pero agarrás los expedientes y pasa esto. Y en un escenario de fragmentación enorme, ¿no? De, de las instituciones, de los dispositivos que nos toca intervenir. Pero quiero destacar que la articulación con esos juzgados, 1 y 2, que eran Luis Torcolete, que se jubiló, y el querido Marcelo Yacoya, que ahora está de juez de Respo Penal Juvenil, podíamos por lo menos compartir un universo de unas 50 familias, porque expediente judicial siempre hay que traducirlo en una familia, en una historia familiar singular, que tiene sus propias marcas, y como todas las familias que nos toca contener y asistir, son múltiples, mente intervenidas, fragmentadamente, victimizadoramente, moralizante y punitivamente, en la historia de su linaje inclusive, ¿no? Con esas 50 familias podíamos desde ese equipo, que articulaba con toda la red de atención primaria y con educación, generar otro paradigma, que no era chupamos al pibe, como dice el patronato, por riesgo moral y material, y lo desafiliamos de su familia de origen. El 70% de esas 50.000 causas es como es ahora. No eran asistenciales, no penales. Que vos decís asistenciales porque fueron a pedir comida, ¿no? Bueno, eran situaciones de complejidad familiar, de violencia, maltrato y abuso, que suceden en todas las clases sociales y en todos los países del mundo, pero en sectores más altos, en las clases sociales, se invisibilizan. O tenés la suerte de maniobrar como hizo el padre Grassi o el licenciado Jorge Corsi, impune, gracias a la defensa que le pagó al ex fiscal Moreno Campo de sus crímenes brutales perpetrados sobre ex pacientes que los pervertía y los ponía a armar una red de pedofilia, ¿no? El licenciado Jorge Corsi era el discurso hegemónico de cuando empezó este programa, que les digo que cumplió 20 años ahora. Y o era psiquiatra y psicólogo, andate, porque era Jorge Corsi y fue el que generó la teoría del círculo de la mujer. Y el licenciado, el doctor Norberto Garrote, que así se llamaba, que era el jefe de violencia del Hospital Elizalde. Bueno, con esto quiero decir que había una buena apertura de esos dispositivos todavía diabólicamente llamados juzgados de menores, que cuando empieza todo el proceso de transformación legal de las leyes nacionales y provinciales, se fue como perdiendo en esto de, había una comunicación de esos equipos, que éramos unos equipos de 6 personas municipales del segundo cordón urbano, y viajábamos a Provincia de La Plata y nos recibía la subsecretaria de Minoridad aún. Y en ese contexto surgieron programas como Adolescentes en conflicto con la ley penal, la ejecución regional de Por chicos con menos calle, luego Adolescentes nos cuelguen los botines. Eran programas denominados bajo el rótulo de socioeducativos para contener niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Pero se fue armando como un entramado. Después, en el 2004, hay una buena noticia, que es en la gestión del Juan Picafiero, sale la ley de fortalecimiento de programas sociales, que decía esto: bueno, vamos con la Convención Internacional de Derecho a la Niñez, como decía Laura recién, son los estados quienes se tienen que hacer cargo. Sustraigamos estos padecimientos familiares de la justicia de menores
y que aparezca financiamiento para que las provincias y los municipios ejecuten una política pública de niñez. Esto puso en pánico a todos los intendentes y a los gobernadores que no sabían para dónde salir corriendo. Y el problema de esto fue que fue un buen paso adelante y cuatro atrás. ¿Por qué? Porque el paso adelante fue que se estableció un índice de vulnerabilidad por distrito por el cual se enriquecían los indicadores distritales. No era solamente cantidad de habitantes bajo línea de pobreza e indigencia, que son niveles de ingreso, sino que además había índice de vulnerabilidad, cantidad de niños nacidos muertos antes del año de vida por causas evitables, hogares con NBI, cantidad de niños y adolescentes en el fuero de menores, digamos, ¿no? En ese sentido se destinaba un dinero para los distritos, ahí quedó primero La Matanza, y segundo, Moreno y La Plata, por el Gran La Plata, que es muy parecido al cordón, a la población de Moreno, ¿no? En esa época era 1 millón de pesos por mes, que eran fondos intangibles, ¿no? Te decían así que esto es el 49% para alimentos chapa y frazada. Nancy creo que vivió toda esa época. Estábamos en pleno post-estallido social, con lo cual, ¿no? Moreno saltó de 24 comedores a 240. Y nunca, siempre se preservó no reprimir el conflicto social, ni por aparateada, ni por psicología, ni por violencia, mucho menos. Con lo cual era todo muy laborioso. Y el 51% lo van a poder gastar en armar la política pública de niñez y familia. A la par, mientras tanto, como dicen los cuentos de la abuela, en la justicia se desdoblaba la justicia y aparecía el fuero de familia, hola, y el fuero de responsabilidad penal juvenil. Y acá arranca una tremenda esquizofrenia de toda la estructura política provincial, que se dedicó a construir el sistema en oposición imaginaria, con todo juez era el patronato. Bueno, no, esto no era así, digamos, ¿no? Había jueces que sí, que en sus prácticas tenían poco de articular y de participación comunitaria y lo demás, pero no dejaban de ser jueces, que en ese caso todavía eran algunos de menores. Y los 4 pasos para atrás de Cable era que esos fondos, por un prejuicio político, ideológico de los compañeros que administraban el Ministerio de Desarrollo Humano en esa época, de Desarrollo Social después, establecían que no se podía usar ese dinero para pagar sueldos. Con lo cual, a partir de ahí quedó sentenciada a muerte la posibilidad de los equipos de niñez, de los servicios locales, de todos los equipos afectados, áreas de niñez en los municipios, a tener sueldos, ya no digo ni dignos, sino ni para llegar al nivel de indigencia. Esto sigue a hoy, y todos hacemos catarsis, pero hasta que no es una reforma legislativa de la ley de fortalecimiento de los programas sociales, ningún municipio va a poder pagar equipos complejos, equipos que atiendan complejidad, que ya todos los que están acá saben lo que es atender complejidad en niñez, en violencia de género, en consumo problemático, donde pones el cuerpo, dejas el alma, la vida, la creatividad, y estás permanentemente al borde de situaciones de frustración, ¿no? De angustia, de convivir con lo traumático. Entonces, bueno, acá para mí empezó esta suerte de esquizofrenia donde nadie dimensionó que lo que había que hacer era capacitar equipos correctamente retribuidos para atender el 70% de esas situaciones problemáticas. Con lo cual, recién en el 2014, la Secretaría ya de Niñez, Adolescencia y Familia nos convocó a varios bomberos crónicos a lo que se llamó el grupo FIP, que era Formación e Investigación Permanente, que era, bueno, pará, esto que apareció recién. Che, la ley está bárbara, pero se nos va la calecita de la banquina cada 2 metros. Y lo que se suponía que iba a ser un sistema de protección y promoción, que iba a aliviar el flujo de niños y adolescentes al sistema de respo penal juvenil, pasó al revés, digamos. Yo diría que es un sistema por construir todavía y que la construcción, yo diría, es cotidiana, artesanal y yo creo que está puesta no en calidad de esperanza mística, sino en la observación objetiva en los equipos, para mí.
No importa en qué equipo estés, si estás en un EOE, si estás en una unidad sanitaria, si estás en una cárcel, si estás en una comunidad terapéutica, si estás en un programa de violencia, en un área de género, en un área de niñez, como vos te plantes en esto que es tu práctica cotidiana, te va a permitir visibilizar distinto lo familiar como ámbito de abordaje para la reparación y elaboración de daños y padecimientos subjetivos y vinculares, y no para hacer un como sí. Recién era interesante lo que planteaban. Hay un caso en uno de los juegos de familia que hay una mujer de 25 años que tiene dos niñas con dos padres distintos y sí tiene una conflictividad en su constitución subjetiva, está peleada con los hermanos y los padres de ambas niñas. Los dos hermanos y los dos padres la denuncian permanentemente por psicótica, que defeca en la calle, que se pelea con los vecinos. Ese juzgado ya ordenó a la Guardia de Salud Mental que la interne varias veces, pero no está en ese grado de deterioro psicosocial esta mujer. ¿Y qué es lo que está faltando? Y justamente los dispositivos intermedios, ¿no? Los lugares por los cuales esa mujer circula, que la deben ver como un otro, ¿no? Como una bipolar, esquizofrénica, querellante, ¿no? Como para generar otra alternativa de abordaje. Ahora quería compartir con ustedes un texto de Alicia Stolkiner, no el texto, sino algunos conceptos, donde es un texto que se llama La subjetividad, una charla que se dio, donde habla de la subjetividad como categoría en políticas públicas y sociales en salud mental, género, niñez y consumo problemático de sustancias. Y habla de problemáticas de sufrimiento psíquico que sobrepasa lo psicopatológico, donde los dispositivos asistenciales y de inclusión pueden ser de exclusión al mismo tiempo. Ella dice que no es esquizofrénico, bipolar, sino que está diagnosticada esa persona, ¿no? Hay una generación de modelos y formas de subjetivación entre lo singular y lo genérico, se constituye lo singular del lenguaje. Y es común que la gente viene y se te presenta. Soy esquizofrénica, ¿te acordás, Lauri? Soy bipolar, soy adicto, soy violento, soy víctima, ¿no? Y habla ella de tres dimensiones que nosotros siempre lo vinculamos a lo que serían los niveles macro, meso y micro, ¿no? De toda mirada social, que es la económica, la institucional y la vida comunitaria. Y habla que lo institucional supone un modo o forma en que las relaciones se estructuran, formas familiares que son diversas entre los sujetos y entre los sectores sociales, formas de gobernabilidad de las vidas. Menciona la vida cotidiana en tensión de los dispositivos, con los dispositivos, que se supone que están todos hechos para acudir desde la justicia, del sanitarismo, desde educación, para resolver sus problemas en la vida cotidiana. Pero estamos frente a nuevas formas de sufrimiento psíquico por el contexto, que es un poco lo que decía acá, no me acuerdo, K49 creo que era, que adhiero a su comentario. Las pérdidas de vivienda, de trabajo, las rupturas de lazos sociales, ¿a quién dirigir el odio, no? Esta coyuntura que estamos viviendo, bueno, tiene que ver con una formidable manipulación orwelliana de producir un odio sistemático en esa vida cotidiana donde las rutinas rotas que de otro modo alivian las incertidumbres de la vida, pequeños mundos construidos en la cotidianidad, la catástrofe de la imprevisibilidad del futuro, la alteración de la temporalidad y de las relaciones interpersonales. Hay una construcción de discursos y prácticas del orden manicomial, acá tomo de vuelta el eje de salud mental con niñez, con género, con consumo problemático, cuyo ámbito de ocurrencia es lo familiar, digamos, ¿no? Hay prácticas de orden manicomial como campo de prácticas excepcionales, supuestamente. Se interna en salud mental, se abriga y se desafilia a un niño en determinadas circunstancias, se interna un compulsivo al consumo, ¿no? Menciona Stolkiner un libro de Bettelheim, que es un libro que habla de manicomios, prisiones y conventos, y dice allí que un campo de concentración produce un efecto en el conjunto de la sociedad. Igual que el manicomio, con otras experiencias que naturalizan que hay personas que dejan de serlo, dejan de ser personas, dejan de ser sujetos de derechos. La ley de salud mental no solo propicia dignificar a las personas, sino al conjunto social, retrotrayendo la tendencia
indialectizable entre objetivación y subjetivación. Sería poder pensar que en cada uno de nuestros abordajes podemos caer de un lado o del otro. Hay una tendencia hegemónica actual contra la vida misma, donde lo manicomial aparece como política segregativa, dejar afuera a otros, a una parte importante de los otros y a la naturaleza misma, donde la dignidad implica que nadie sea acá tomado como objeto. Yo soy el otro del otro. Habla de que hay un núcleo de violencia social, una fragmentación social y pérdida de lazos. Habla de, esto es ahora, de lo urgente de la transformación de dispositivos, recién aparecía el tema, que componen las instituciones en tiempos de instituyentes o instituidos. Uno siempre podría operar, no importa si sos un integrante del equipo, un coordinador, un perito, no importa qué dice tu juez, tu subsecretario, tu jefe de servicio o tu coordinador de no sé qué coño, digamos. Como vos te plantes y cómo puedas hacer lazo con la interdisciplina, si es que esta se practica en el dispositivo en que estás, puede ser instituyente. La objetivación del otro supone que quien espera ser escuchado en su singularidad y lo psíquico es tomado por uno por quien escucha como material clínico. Subsumir a la persona en su diagnóstico, es decir, es una estructura X. Uno tiende a decir esto, porque sobre todo si estás en el sistema judicial, te dicen, che, pero está psicótico o es inimputable. Digo, hay todo un cruce con el campo de lo jurídico que es bien complejo. Toda actividad en salud debe ser interdisciplinaria, intersectorial e integral, igual que en niñez y género, diría yo, ¿no? Después menciona Stolkiner a Bachelard, que habla de vigilancia epidemiológica, habla del DSM-4, 5, 6 y todos los demás que deben ser revisados. Es una categorización para toda la humanidad por una sola corporación psiquiátrica, que es la norteamericana. Hay creaciones de categorías que psicopatologizan la vida y en infancia predominantemente. Hay un colega que es un fenómeno, que creo que es trabajador social y psicometricista también, que se llama Esteban Levin, que es genial toda la producción de él, y él atiende muchísimos niños rotulados bajo el amplio espectro, como se dice ahora, del autismo, ¿no? Presentaciones personales, como decíamos recién, con diagnósticos, ¿no? La construcción identitaria. Por ejemplo, hay uno que se llama trastorno de oposicionismo desafiante, ¿no? Porque es una lista de trastornos en realidad, ¿no? El diagnóstico puede orientar el abordaje, pero debe escribirse en lápiz, diría uno, ¿no? Porque los diagnósticos pueden ser invalidantes, como bien señalaba Javier hoy, y quedaste afuera de todo, ¿no? También el psicoanálisis, y la salud mental en muchas articulaciones interdisciplinarias devienen como discurso hegemónico. Ahí estuvimos el año pasado que vino Julieta Calmans en una charla en la universidad, donde compañeras recibidas de trabajadoras sociales contaban cómo tenían que remar para hacer pie en los equipos interdisciplinarios de los hospitales nacionales y provinciales, donde llegaba el psiquiatra y decía, ¿no? ¿Quién es esta persona que está opinando? Es interesante pensar esto de la complejidad subjetiva, familiar y social, y cómo todos los días intentamos, desde la fragmentación que suponen distintas instituciones con distintas formas de articulación entre sí y de manera generalizada. También en lo intrainstitucional, entre los servicios o especialidades, la fragmentación del modelo de atención que oblitera la complejidad. Hay una parcialización disciplinar, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en Cava, en las primeras defensorías, era de acuerdo a qué parte del conflicto predomina, llamamos al social, al psicólogo o al abogado, digamos. Y siempre en complejidad predomina algo. Pero bueno, se trata de configurar la articulación de discursos y métodos para una estrategia de abordaje, un trabajo sostenido y metódico que genere dispositivos. La interdisciplina supone una producción colectiva y cooperativa, algo de lo que mencionaba Javier, dispositivos grupales, reconocidos institucionalmente, espacios de reflexión y actividades compartidas. Demanda acuerdos de la necesidad de la interdisciplina y compatibilizar paradigmas. Este es un punto crítico, entonces, me parece, de la interdisciplina y la intersectorialidad, esto de la denuncia o la judicialización como ruptura de toda corresponsabilidad, ¿no? Cuando yo empecé con los primeros equipos en Cava, los abogados decían, hay la línea roja. ¿Qué es la línea roja? Si se judicializó. Bueno, todo lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, venimos a contrapelo de, por ejemplo, en Moreno lo que pasó a partir del 2015,
que quien nos reemplazó en la gestión que nos reemplazó en la subsecretaría de Niñez, yo había estado 7 años ahí, tenía una mirada adversarial con el sistema judicial, ¿no? Yo había pensado, si nosotros hicimos los programas que hicimos en la previa de las leyes, a punto tal que cuando se constituyó el Consejo Local había 50 organizaciones que habían participado de mesas de violencia y de niñez en el distrito de Moreno, en las 7 zonas sociosanitarias. Vino la persona que me sucedió a mí como subsecretaria a entrevistarse con el coordinador de la Defensoría Civiles y le dijo que estaban en la vereda de enfrente. Cuando en realidad lo familiar no podés fragmentarlo. Y la conflictiva intrafamiliar, precisamente, demanda de un abordaje que esté en un horizonte de resolución alternativa de conflictos, ¿no? No de medidas automáticas disparadas sin que nadie escuche a nadie. Donde la judicialización entiendo que debe ser tomada como un paso más en una estrategia integral de contención, abordaje, de cuidado y de acompañamiento, cuando en realidad en las medidas excepcionales de abrigos institucionalizados, las internaciones psiquiátricas, las internaciones por consumo problemático, encontramos todo lo contrario. Encontramos revictimización a mansalva, la criminalización de mujeres, de usuarios de sustancias psicoactivas, la internación, que en realidad se trata de eventuales estrategias de supervivencia por narcomenudeo en contexto de la Ley Federal de Drogas, que te transforman en enfermo delincuente automáticamente, ¿no? Ahora, mañana arranca en Buenos Aires la Expo Cannabis. Si vos andás por Palermo, te fumás 14 porros y nadie te dice nada. Ahora, yo todas las semanas entrevisto jóvenes de entre 18 y 25 años que están encarcelados a punto de afrontar unas condenas de 4 años de mínima por tenencia para el comercio. What? Y quería compartir con ustedes que por eso me parece importante esto de cómo podés hacer una muesca en todas las intervenciones, aun cuando se trate de pericia, ¿no? Hay un fenómeno que se repite, que es la criminalización de mujeres, es enorme en el campo de consumo problemático. 7 de cada 10 presas sociales mujeres están por la Ley Federal de Drogas, ¿no? Sin ser las ganadoras del narcotráfico y del lavado de plata. Comparto con ustedes una viñetita de un informe de una mujer a quien la llamé Cristina Ledesma acá, que todavía está con arresto domiciliario, pero esto es del 2021, imagínense. Entrevistada por mí en noviembre del 19, ¿no? Cristina Ledesma, de 34 años, a la edad del momento de la entrevista. Su padre, fulano de tal, fulana de tal. Ella es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la séptima hija de 8 hermanos, el que la antecedía asesinado a los 17 años de edad. Ellos eran de El Chaco. Los nombres institucionales los dejo porque me parece que es importante tenerlos en claro. Los padres de Cristina se separaron. Esto es la entrevista pericial, puede durar 15 minutos y vos le tiraste a quien te la pide que le resuelva lo que quiera, o abordarla desde lo biográfico, ¿no? Los padres de Cristina se separaron tempranamente en un contexto de violencia familiar y de género, con consumo problemático de alcohol del padre. Por entonces la madre formó pareja con Roberto, con quien se retiró de la situación de violencia familiar, se reiteró la situación de violencia familiar y de género. Pero en esta instancia, o sea, con su segunda pareja, la madre de Cristina abandonó la vivienda de Colonia Unidad, que era la provincia del Chaco, ¿no?, en la que residían, y se trasladó con sus hijas mujeres, menos Cristina, a la localidad de San Martín, a 10 kilómetros de distancia. Cristina tenía 9 años de edad y sus hermanos varones también la abandonaron en manos de la pareja de la madre, quien ya abusaba de ella. Ella habría pedido auxilio a una tía materna, quien descreyó de la situación de abuso. El padrastro era cosechero, trabajaban en las afres y, según refiere Cristina, todas las noches abusaba de ella sin excepción. Pero era así que a los 12 años de edad la embaraza del que sería su primer hijo, Francisco, de 22 años al momento de la entrevista, ¿no?, el 14 de noviembre del año 19. La tía, que no acreditaba lo develado por la niña, estamos hablando del 2012 acá, no estamos hablando de la época de Rosa, la llevó entonces al hospital Doctor Piedra, que es todo un símbolo, de la localidad de Colonia Unidad.
No hubo por entonces reacción institucional alguna en orden a la clara situación de víctima de abuso sexual de esa niña de 12 años con un embarazo avanzado que se presentaba en el nosocomio. No se la contuvo ni explicó la grave situación, lo que aumentó, según refiere, su confusión y vergüenza. La doctora Fulana Piedra, que era la hija del dueño del hospital, quien la habría atendido por entonces, podría haberse noticiado de que se trataba de una niña abusada desde los 8 años de edad. Ante la continuidad de los episodios cotidianos de abuso con el embarazo avanzado, Cristina decide trasladarse a la localidad de San Martín, donde residían su madre y sus hermanos. Se trasladó a dedo a los 10 kilómetros de distancia, no siendo bien recibida por su madre, quien la recriminó por haberse embarazado, sin indagar nada al respecto. Recuerda que nunca pudo contarle a su madre lo vivido los últimos 4 años en manos de su padrastro. Tenía miedo, vergüenza, no se animaba a hablar como en el hospital. Al momento del parto, por el alto riesgo de su temprana edad, se decidió que debía ser trasladada al hospital de Resistencia, en el que se le practicaría una intervención cesárea. Nacido el niño, el que ahora tiene 22 años, por ese medio su madre vuelve a abandonarla en el hospital de Resistencia, no presentándose a retirarlos ambos del hospital al momento del alta. Otro hospital que incumple su misión de alojar y contener una niña de 12 años que acaba de tener un hijo recién nacido, sin red familiar alguna aparentemente. Se comunican con su último tutor responsable, el abusador de los últimos 4 años atrás, quien retira a ambos niños del hospital de Resistencia. Cristina aguantó solamente un día en Colonia Unidad y con la asistencia de un pariente que trabajaba en la municipalidad la trasladaron en auto a San Martín nuevamente. Una vez más, la madre se negó a cogerla y contenerla. Ella de 12 años con su hijo recién nacido. Entonces inició una relación afectiva con Ramón García, quien se constituiría desde entonces como el padre de sus hijos. Ramón tenía en paralelo a esto una relación con una hermana de ella, una hermana mayor. Al año del hijo de 22 años, nace su segundo hijo a sus 14 años de edad. Se juntó con García. A partir de entonces continuaron conviviendo por 4 años más, pero en camas separadas. Hablame antes de desamparo temprano infantil y hablame ahora de lo que es el arrasamiento del incesto en el linaje sin que te me pasen mirando así todos los equipos de salud y digan, miro para otro lado. Luego conoce a Pablo Orellana por mensajes a través de amigos en común. Vino a la provincia de Buenos Aires con sus 3 hijos más chicos, iniciando una convivencia con Orellana. Este último no trabajaba, pasaba gran parte del día alcoholizado, la maltrataba y violentaba en presencia de sus hijos. En diciembre del 2019, al momento de concedérsele el arresto morigerado, a ella la acusaban de colaboración y corrupción y no sé qué, de una hija de ella de 16 años, que tuvo a los 19 años de edad, que había sido abusada por su última pareja, se había ido y había vuelto, y no había hecho la denuncia policial ella, ¿no? Lo había echado a la pareja, pero no había hecho la denuncia policial. Al momento de concedérsele el arresto morigerado, la magistrada actuante ponderó el testimonio de su hijo mayor, de 22 años, quien destacó que estaba en conocimiento desde sus 16 años de edad que su progenitor había sido el padrastro de su madre, en aquel contexto de abuso infantil cronificado y silenciado por familiares y por instancias institucionales sanitarias. Se invocaban los dichos de la doctora Manuela González, que ha logrado visualizar la problemática y carente vida de su defendida, la cual se encuentra atravesada por la violencia de género desde sus primeros años de vida. También se cita lo consignado por un informe psicológico de quien suscribe, en el que se relata que parte de la vida de su defendida, entre las que destacó, resulta ser una mujer de 34 años, madre de 5 hijos, prematuramente, que ha atravesado situaciones que fueron profundizando su vulnerabilidad y condicionando las posibilidades de ejercicio del rol materno, ya que ha transitado desde su infancia escenarios de precariedad socioeconómica, con aportes relacionales frágiles, expuesta a situaciones que atentaron contra su integridad sexual, una escolaridad incompleta y, como si dijera, abusos sexuales desde que era niña, hasta por lo menos en la adolescencia, producto del cual nació su hijo con quien no ha perdido contacto. Afirmaba la doctora Manuela González que en todo este daño afecta al proyecto vital de los jóvenes en situación de vulnerabilidad y tiende a ser acumulativo y puede observarse como este se ha ido inscribiendo en la trayectoria de Lezama, impidiendo el desarrollo de sus potencialidades en los distintos ámbitos de su vida, trabajo, familia, ciudadanía, afectando tanto el presente como su futuro personal.
Así, el modo en que la violencia opera sobre la mujer que realiza un tipo penal requiere que este concepto de modo amplio el contenido de la Ley 26.485 de protección integral a la mujer no puede ser soslayado, toda vez que condicionan o determinan la conducta de la mujer generando la incapacidad de autodeterminación e imposibilitando que se les exija una conducta acorde a derecho, repercutiendo ello en el reproche por su culpabilidad. Mencionando con énfasis el alto grado de vulnerabilidad social que atravesó la vida de la imputada, debe ser tomado en consideración para evaluar precisamente por una vía alternativa a la privación de la libertad. Ella estaba detenida en ese momento y se logró el arresto morigerado, pero todavía no se concretó el juicio, digamos. A mí ya van 2 veces que me llaman de Mercedes para ir a testificar y no se llega a conformar tribunal. Moreno tiene ese problema. Hay de todo en cuanto al sistema judicial, pero todavía no hay juzgados penales y orales. Con lo cual sigue en arresto domiciliario y se vincula con sus hijos, incluida la de 16, ¿no? Tiene 5 hijos, el 14 de más chico y el de 22 que ya conté la historia, ¿no? Con esto lo que quiero decir es cómo si a esta persona le hacemos una entrevista de 15 minutos y ponemos qué perfil de personalidad tiene, bueno, estaría en la unidad de 3 de 6 ahora, acusada de abuso gravemente ultrajante y una serie de cuestiones catastróficas por las cuales las presas sociales la pasan mal porque hay un código también de los presos sociales, ¿no? Si mataste un hijo o si permitiste el abuso de tu hija, ¿no? Bueno, disculpen que creo que me fui a la banquina con el tiempo, pero les iba a hablar de cómo están niñez ahora y otras cosas, pero me parece que está bueno que pensemos en abrir a preguntas, comentarios y participación, ¿no? Muy interesante, Román, todo lo que contaste. A mí se me ocurría todo el tiempo en que cuando esa historia terrible, pensaba en cuántos equipos pasaron, ¿no? Y cómo por esto, por múltiples variantes, múltiples determinaciones, eh, las historias pasan y no se tienen en cuenta las complejidades de las individualidades, ¿no? Eh, La ruta crítica de esa persona, que sin duda que no tiene nada que ver con la vida que tuvo uno, digamos, ¿no? Con la cual tenés que estar con mucho temple para alojarla y escucharla, como todo lo traumático. Es que justamente cuando se habla desde una perspectiva de derecho, no es hablar desde el derecho como la judicialización, como el señor juez que te tiene que decir lo que tenés que hacer, Claro. sino que justamente todos los actores sociales, el Estado por sobre todo, pero también la sociedad civil, que es la que presiona a través de lo que vive cotidianamente y la realidad, eh, sino que, digamos, se avance en esto, en tomar al sujeto como sujeto, a la persona como persona y a sus derechos, por sobre todo, Mm, porque esto, la, nada, ubicarlo en el lugar de insano, mm, ubicarlo en el lugar de los rótulos, ¿no? los rótulos, Bueno, justamente lo que hacemos es sacarlos de ese lugar, claro, de que no tengan, no accedan a. Entonces, por eso es como, me parece como esto, la perspectiva de derecho es la guía. Tiene que ser como la guía para todas las intervenciones y seguro, la ley te da la libertad, o sea, dentro de la ley uno tiene la posibilidad de todas las creaciones, obviamente seguro, que dentro del lugar que le ocupa en esa, o sea, de acuerdo a cada institución, ¿no? Como que seguro. cada uno tiene un rol. Bueno, y la ley te permite como crear todo lo que puedas dentro de tu institución, desde donde te ubiques, desde tu espacio. Seguro. Salud Mental actualmente en Moreno, que se constituyó como subsecretaría, ante la enorme demanda docente de pibes con dificultades en el ámbito escolar, terminó generando un dispositivo que arrancó experimentalmente en Moreno Norte y ahora hay como en todas las unidades sanitarias un dispositivo de juegoteca, donde los pibes van a jugar. ¿No? Y así hay
por supuesto, psicóloga, psicopedagoga que observan, y padres que nunca jugaron, se ponen a jugar, digamos, con lo cual, y eso mismo genera todo un efecto que corre la angustia docente de este lugar que señalaba Javi hoy, de esto del peligro, ¿no? Como bien rondó un poquito la exposición de Javi, todo el tema de los pacientes agudos psiquiátricos o pacientes en crisis por consumo problemático, y te salió el caso de Chano y el caso de no sé quién, y bueno, se mediatiza apuntando a los golpes bajos, ¿no? Y poco se habla de la política pública necesaria para que haya dispositivos, ¿no? Otro dato más importante en relación a lo que es política pública, cuando gana el gobierno del PRO en el año 2015, había un plazo que ponía la ley, que era que a septiembre del 2016, si vos tenías una institución internativa, tenías que presentar tu autoridad de la ley de la salud que tenías arriba, tu estrategia de externación, ¿no? Lo primero que hizo el gobierno de Don Gato fue decir, che, se posterga esa fecha. Ah, se posterga, sí, no importa, después hablamos. Dale, sí, no es el, siempre, seguí para adelante, dale, dale, como en el fútbol. Y al mismo tiempo, el secretario de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires abrió de vuelta el registro de inscripción a comunidades terapéuticas, entre comillas, ¿no? Hay muchas comunidades terapéuticas que trabajan bien, alojan situaciones críticas que de vuelta, si no hay una estrategia de salida, como decía Javi, no es que está prohibido internar, hay casos que hay que tener una contención, pero la misma internación tiene que tener la estrategia de externación, con lo cual tiene que haber un relevamiento familiar, ¿no? Brotaron como hongos comunidades terapéuticas que, bueno, ahora la justicia acaba de allanar tres en Moreno, donde los centros clandestinos de detención del proceso le van en saga perfectamente, ¿no? Con depredación en el submarino, días y noches sin comer ni dormir, digo, unas cosas tremendas que tienen que ver con todo un imaginario, que es el imaginario más fracasado en abordaje de consumo problemático, que es el norteamericano. Es la lucha contra el flagelo y todo eso, no. Dispositivo de abordaje familiar, ¿no? Al revés, prácticas alternativas de reducción de daños, ¿no? Lo comunitario es un plafón importantísimo, digamos, ¿no? Esto también. Esas 50 organizaciones de las que yo les hablaba, que después se integraron al Consejo Local, todas tenían capilaridad con las unidades sanitarias. Un producto muy favorable de esa época, pre-ley, inclusive fue lo que se llamó espacios de salud y educación, que eran 2 o 3 unidades sanitarias, con 3 o 4 colegios, con 4 o 5 organizaciones comunitarias, con un centro cultural, con una iglesia evangélica, con una capilla católica, que trabajaban justamente los criterios de prevención, de abordaje de la complejidad, sin llevarse puesto al niño, niña, adolescente que estaba ahí, o sin estigmatizar y castigar a la familia, y viendo estrategias, ¿no? De anticiparse a la complejidad. Esto. Acá K40 en el chat comenta, muy interesante escuchar una realidad sobre las vulneraciones que como bien dijiste no sucedió en la época de Rosas, son No, situaciones ocurridas en el 2012. El 2012, claro. dispositivo de juegoteca es genial, lástima que para el Mm, trabajo de uno a uno está colapsado y mucha demanda. sí, sí, Y Mailen comenta, es necesario también capacitar a las instituciones educativas. Sí, sí, que sí. también hay como un viso, ¿no? Yo en mi experiencia en servicio, en trabajo de servicio local, hay como, y esto es como una autocrítica también como a nuestra, digamos, a nuestra concepción de profesional, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hay una nube está sobre las intervenciones que es ¿a quién le paso la pelota? ¿No? Entonces, A quién le toca? ¿A quién le entonces, toca? yo desde la escuela ya derivé al servicio local. ¿Y el servicio Sí. local qué hizo? Lo pasó al juez o lo pasó al Ah, juzgado, ¿no? Y entonces digo, esa no es el espíritu que propone el sistema, no es claro, la perspectiva de derechos, porque claro, en eso sí nos embanderamos todos y salimos a hablar de derechos y de perspectivas, pero cuando tenemos esta concepción sobre las intervenciones, un poco se nos pierde este horizonte de que el trabajo comunitario, del que trabajo cotidiano. Yo siempre trataba de tal cual. revalorizar esto en las escuelas, ¿no? ¿Cómo vos lo vas a conocer mejor o conocer mejor que yo? Claro, Vos lo ves todos los días.
Vos Claro. podés tener otra mirada. Yo en una entrevista puedo notar algunas cuestiones, pero la percepción la tenés vos, desde lo que ves de la familia, de lo que Total. percibís, qué estrategia surge. Vos tenés que proponerme la Mm, estrategia. Entonces es como, ujú, creo que esto es, bueno, además de las obvias falta de recursos que mencionamos y que, bueno, parece que mm, en este modelo se van a seguir profundizando las ausencias de recursos y de profesionales en estos, en estos dispositivos. Esto, mm, recuperar lo comunitario como una estrategia también para evitar la mm. judicialización. Uy, estoy hoy con las palabras. Judicialización. Judicialización, perdón. Esto, me parece que volver a las redes, volver a lo comunitario, volver a la función específica que tenemos en cada trabajo. Mm. Salud Mental acaba de constituir, digo, hace un año, o sea, un programa de prevención y de asistencia al suicidio que desde la pandemia picó en punta y acaba de suceder 4 o 5 situaciones en escuelas de Moreno. Y yo estuve el otro día en un encuentro de unas unidades sanitarias y de un programa Prisma, que es de salud adolescente, de pibes con dificultades psicosociales, y en la clase, que son estudiantes de trabajo social de la Universidad de Moreno, había 4 o 5 chicos que también trabajaban en el programa Ambión, que es un programa provincial de los que se ejecutan en Moreno hace mucho, que bueno, estaban tomados por la angustia porque conocían a los chicos que se quitaron la vida y a los amigos y estaban ahí viendo cómo seguían. Uno de los eventos que le dijimos le pasé a Laura para que lo difunda es una capacitación para promotores en prevención de conductas autolesivas y suicidio que se arranca ahora en el Polideportivo de Moreno para promotores. Se anotaron 500 jóvenes en esa capacitación, que van a ser 4 encuentros donde de lo que se trata es de empezar a poner atención y enfocar la mirada, ¿no? En situaciones de adolescentes que en los pares tiene otra potencia, por supuesto, que cualquier colega de ustedes o colega mío, o cualquier programa especializado en el tema, ¿no? Esto también, y volvemos a la fortaleza de esto de la capilaridad de dispositivos alternativos con la comunidad organizada, ¿no? Esto, bueno, género también, o sea, son áreas que se crean, se potencian, hay una potente Secretaría de Género también ahora, y lo que se acumula muchas veces en los equipos es la frustración, ¿no? Y esto de termina uno esperando que niñez no tiene mirada de género en las intervenciones y a la vez niñez no habla con salud mental y salud mental piensa que las intervenciones son violentas en esto de desafiliar a los pibes. Bueno, no problematicemos el abrigo, ¿no? A propósito de que en realidad la ley contemplaba como primera medida la medida de protección, que fueron inviables después justamente por todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Que era un consenso con ese núcleo familiar, y si el problema emergente era que ahí había un consumo problemático del padre, bueno, íbamos a acompañar todos el tratamiento del padre en el programa Cuidarnos y después veíamos si la niña mayor tenía un problema cognitivo y después veíamos la situación de hábitat, pero o sea, hoy por hoy no se tomaron nunca más medidas de protección. Y todos son abrigos que, como todos saben, los que están cerca del campo de la niñez, están planteadas como medidas excepcionales, y sin embargo volvimos a la situación donde hay centenares de pibes que están en hogares durante años, digamos, ¿no? Y esto de la institución como resolución de ese problema, sí, porque dejo de verlo. Es como la persona desbordada, ¿no? O, o esto que planteaban hoy de quién interna. Múltiples situaciones de violencia de género, por ejemplo, donde la que denuncia es una abuela que está con el nieto, o la hermana que está con el hermano, restricción perimetral, y después, vulnerada la restricción perimetral, aparece la justicia penal. Y hay una fragmentación enorme. No sé si Moreno debe tener 150.000 familias. Yo creo que 95.000 tienen causas en familia y en penal.
y vos te metés en los SIMP, que está todo absolutamente digitalizado, y algunos tienen 10 o 12 expedientes, digamos, ¿no? Y lo que nunca hubo fue el eco, o sea, yo creo que eso fue un poco el impacto de haber encapsulado un poco los locales a partir del 2015. Después eso se revirtió a partir eh, del 2019 se revirtió y se volvió a intentar generar otra capilaridad, digamos, ¿no? Inclusive hay uno de los programas de niñez que se llama Entrelazos, que tiene un dispositivo que es ahijando, que han llegado, no me acuerdo con cuál de los juzgados, a empezar a poder trabajar todo el proceso de la adopción, ¿no? Que es otro agujero negro, digamos, en las políticas públicas de niñez y familia, tanto para los pretensos adoptantes como las familias de origen, ¿no? Que no llegaron a poder elaborar nada, ¿no? En esto de acumular rótulos y etiquetas. Este, a nosotros nos llamaron, y con esto que me callo porque eso es una vergüenza, nos llamaron de uno de los juzgados a una mujer que se había intervenido en la situación 6 años antes, digamos, ¿no? Y era una mujer que ella había sido adjudicada por una vivienda social en las casitas de Casasco, los que conocen Moreno, donde se asentaron las familias más vulnerables de todo Moreno, 600 familias con la mayor complejidad. Y esta mujer, para ser sintético, tenía un hijo mayor que se lo había capturado el padre de este hijo, que había tenido violencia y maltrato con ella. Un segundo hijo que era el único que permanecía con ella, y después se había tenido 4 hijos más, de 4 el mayor y de 1 el más chico, con el padre de esos 4 hijos, que era brutal el maltrato, tenía un tema de consumo agudísimo, y ella había sido entrevistada varias veces por el juego de familia. Ahora, todos los colegas psicólogos y psiquiatras que la entrevistaron, claro, ella estaba como querellante y enojada, obvio. ¿Por qué? Porque el energúmeno del padre de los 4 más chicos le sacaba todo permanentemente, desde la integridad sexual hasta la puerta. Y en muchas entrevistas con colegas míos y con el psiquiatra había dicho que el hombre se le metía por abajo de la puerta. Ideación delirante, o sea, tenía la etiqueta de esquizofrénica y varias más, ¿no? Querellante como esta que leí hoy, trastornos de posicionismo desafiante, ¿no? Cuando yo la entrevisto, le repregunto, ¿cómo es esto que se mete por abajo de la puerta? ¿Y por qué él me rompió la puerta a patadas y hachazos? Como en la película, ¿no? El Resplandor. Entonces tengo una puertita de cartón. Y él me la rompe de una patada y entra por abajo. O sea, era literal que el hombre entraba por abajo de la puerta. No estaba psicótica. Había que escucharla. Bueno, los chiquitos fueron a una institucionalización en un distrito re lejano. A nosotros como equipo de la defensa nos llamaron a participar después de 5 años de que se judicializó. Y creo que los chiquitos ya fueron dados en adopción. Y el mayor de los 4 estaba con un tema de retraso madurativo, además, en un hogar que hasta aparte estaba mal visto por el equipo del juzgado, inclusive, ¿no? Digo, muchas veces en esto de quedo tomado por la urgencia, separo a los pibes con el imaginario de que con esto preservo algo, digamos. Yo tenía el penoso trabajo de ponerle la cara al pibe de 11 que me quería matar, digamos, porque habían ido al programa de violencia, al programa de consumo problemático, habían ido a todos los programas, habían hecho una carta a la intendenta para mejorar la casa, ¿no? Y yo era como la última cara de este estado depredador que había hecho serie con los energúmenos de los hombres que le tocaron en la vida, ¿no? Pero bueno, de vuelta, esto con ánimo de construir las prácticas en que a veces quedamos montados maquínicamente y pensamos que no se puede hacer nada, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Por lo pronto, espacios como este, que son re importantes, digamos, ¿no? Yo creo que todo esto de la vigencia de las mesas distritales, cuando más amplias y abarcativas e intersectoriales sean, mejor todavía, ¿no? Bueno, de Este, hecho, Moreno yo ahí puse como que hay que sentirse orgullosos y conocer más la historia de las políticas sociales mm, que las construyeron personas claro. moronenses y también algunos foráneos, pero, Algunos pero infiltrados. claro, pero fueron construidos en un municipio que es uno de los más pobres del oeste,
Mm, es uno de los que menos recursos tiene en todo sentido, y sin mm, embargo le ha pasado el trapo a municipios como Morón, que están más cerca de Cava, que tienen muchos más recursos, tienen otra historia, y sin embargo en políticas públicas o sea, mm, eh, siempre Moreno estuvo un paso adelante. Por mm, eso es importante conocer la historia de cómo se claro, construyeron las cosas, para poder claro, valorarlas y también poder defenderlas, porque fue la mm, construcción también de las bases. No fue un claro. político solo que fue y dijo, ah, bueno, ahora yo. No, No, claro. fue construcción de gente. Algo que Mm, siempre, o sea, que tiene Moreno es que las redes salen de cualquier lado. Y sí. espero que eso siga así por siempre. Eh, lo que acá pregunta, Sol Morelo, lo que plantea es que hay información o abordaje cuando las situaciones ocurren entre menores, son situaciones que no abordan las escuelas. Un poco que todo lo que implique a niños, niñas y adolescentes son los servicios locales los que tienen que tomar la posta de la intervención para después, bueno, ver si hay que judicializar o no, o qué otras intervenciones. Pero bueno, niñez es algo que le compete al organismo territorial, que son los servicios locales. Otras estrategias. Justamente ahí veo que apareció Natalia Herelde, que es la jefa del Previ, que es este programa que les decía de 25 años, que tiene este evento en el Deportivo de Paso del Rey el 20 de noviembre, que es precisamente posibles abordajes ante prácticas sexuales abusivas por parte de niños, niñas y adolescentes sobre niños, niñas y adolescentes, ¿no? Problemón de todos los hogares convivenciales, ¿no? Y problemón en términos de que los organismos estándar enseguida piensa que quién sale corriendo a hacer la denuncia. Y a veces hay que hacer un abordaje que puede tener la denuncia también, pero tiene que tener la concepción de un abordaje de la complejidad que así está transitando. Cuando fue lo de que te tiro todos los expedientes por la cabeza, cuando salen las leyes, cuando se disuelven los juegos de menores, nos mandaban los expedientes así físicos. Me acuerdo de un expediente que vino, no me acuerdo de qué juzgado, me acuerdo y no lo voy a decir, que eran 3 cuerpos, que hablaba de abuso sexual intrafamiliar, abuso sexual intrafamiliar, abuso sexual intrafamiliar. Cuando vos empezabas a leer el expediente, viste que empezás de atrás para adelante para ver cómo es la cosa, buscando la edad del perpetrador y de la víctima. Bueno, tenían 9 y 7 años el perpetrador y la víctima, digo. Con lo cual, con esto, hoy por hoy, no es la situación actual de los juzgados de familia, ni de los equipos, ni nada de esto. Pero es fundamental esto de, te llegó la situación, involucra a un niño, lo primero que tiene. Así no hablas de un niño psicótico o de un delincuente, hasta los 18 se está formando. Y para nosotros, por esta experiencia que decía Laurita de la estructura de Moreno, es de qué barrio es. Porque cada uno de los 154 barrios está en una zona sociosanitaria donde ahí ya tenés hasta un mapa georreferenciado de qué unidad sanitaria, qué programa, qué juegoteca, qué programa de epidemiología, qué escuela con proyectos institucionales, digamos. Con lo cual, este es el abordaje, esta es la interdisciplina. No es que estés con 14 trabajadores sociales y 10 psicólogos, es qué concepción tenés de tu práctica, esto de escuchar al niño por primera vez. Otra de las etiquetas más recurrentes es la de negligencia. Bueno, te imaginás la de negligencia, seguro que la tenía el caso que comenté recién, la situación que comenté recién. Pero tenés los pediatras de la sala para ver si esa mujer que vos la estás escrachando por negligente llevó a los 5 niños a control de niño sano. Y se vinculó con los programas alimentarios y con epidemiología. O sea, tenés como una red, siempre decimos con los estudiantes de primer año de trabajo social, tenés que tener la red de intervenciones múltiples y nefastas que tuvo esa familia antes, y de qué red, no solo familiar, nuclear y ampliada, sino la red comunitaria que tiene en torno de sí. Y a partir de allí sí empezar a construir un diagnóstico que ni hablar se va a incidir en el destino de los pibes, ¿no? Esto ya. Eh, Acá, y vamos cerrando para que no se vayan todos, porque ya son las 8. Bueno, Eh, Dice K40, sería muy bueno que en las mesas de redes barriales donde participamos educación y salud también no, participen desde justicia
para que el trabajo de abordajes y estrategias sean realmente competentes. Sí, Totalmente. está bueno. Se pueden enviar solicitudes a los juzgados, como convocando, porque en Moreno los juzgados de familia y bueno, y la defensoría, porque en otros lados las defensorías no tienen equipos técnicos, bueno, en Moreno las defensorías tienen equipos técnicos, así que está bueno que los puedan convocar para, para que puedan participar. Sí, lo importante es que así como educación tiene una estructura muy piramidal, ni hablar los juzgados, con lo cual es importante que los jueces entiendan que parte del laburo del equipo interdisciplinario y es participar de estos dispositivos. Que no sé si me parece que muchos no lo ven, Claro, y bueno, sí es. es claro, Depende mucho pero del juez a cargo. sí, Termina siendo que una, tenga sí, esta claro. mirada, donde lo exitoso o no, yo puedo haber dado 35 restricciones perimetrales, pero en ese ámbito voy a saber qué fue el destino de esa familia, digamos, haya pasado lo que haya pasado, anclando en la subjetividad de esa familia, ¿no? De todas las teorías y todos los manuales y protocolos. Sí. Bueno, Bueno, ¿hay alguna consulta, y vamos cerrando, así no se van solitos? se quedaron 33, che. Bien, bien ahí. Sí, re. A mí me encantó. Les agradezco Bueno, mucho a los dos, a Javier y a Román. bien, Eh, me gustó un montón. bueno. Bueno, ha sido un placer, un gusto como siempre compartir estos espacios que son tan importantes. Eh, y sí, sí, coincido en el sostenimiento de estos espacios donde se escuchen todas las voces. Eh, sí, es cierto, de convocar a justicia es fundamental. Ahí hay un tema, siempre hubo un tema un poco histórico entre salud mental o salud, o el ejecutivo y justicia, ¿no? Siempre como que justicia un poco se cortó solo, ¿no? Como que yo ahora hago la mía y como, como que soy el que ordena, soy el que dispone, bueno, eso hay que empezar a, un poco, siempre la justicia quiere que los vayan a buscar, ¿viste? Que vayan, que los llamen. eh, yo creo que las notas, las solicitudes ya hoy no alcanza mucho. eh, Y a veces está esto, ¿no? Bueno, que tenemos que ir a buscarlo, ir a tocarle timbre. Hay que llegar a ese punto, ¿no? Bueno, es un poco un debate pero es importante, tiene que ver con esto, ¿no? Como que, bueno, siempre esta mirada de la justicia, bueno, yo no me mezclo con ellos, ¿no? Yo no tengo nada que hacer ahí, ¿no? Yo hago lo mío, Terrible. yo respondo oficios, ¿no? Nada más. Claro, veo expedientes, Esta no mirada gente. voy a lo concreto, responde el oficio, ¿qué querés? Y listo, ¿no? Como que yo no tengo que pensar en la construcción colectiva, no necesito, Claro, o ¿no? claro. Eh, y se piensa a la construcción colectiva como un recursero y nada más, ¿no? No, no. Eh, como un listado donde yo, bueno, decime qué pongo en el oficio, Ajá, o sea, qué hogar te pongo, qué programa te pongo y listo. ajá. Eh, y bueno, no está esto de la red. Mm, La red es, la red es el mapa que no solo es la mesa de los miércoles o los jueves a las 8 o a las 10, sino es el WhatsApp, es el celular. Eh, yo por ahí no voy, eh, pero como que cuando se presenta una posibilidad, eh, nada, digo, bueno, me pasó, por ejemplo, con el dispositivo de crianza. ujú. Y empiezo a, nada, ¿qué hace crianza? O sea,
me resuena que tienen que intervenir por algo. Bueno, y bueno, comentame qué haces, a qué te, ¿no? Y empezar a tener ese intercambio. Claro. Y a partir de ahí empieza bueno, tengo este caso, bueno, contame vos si lo admitís, no. Bueno, cambiamos de la gestión, cambiamos de dirección, hay otro director, y así, ¿no? Es como, eh, hay un intercambio, hay un diálogo, y muchas veces la justicia no quiere ese diálogo, Ujú. no quiere dialogar. Un tema de poder, ¿no? Ponele las causas que quieras, ¿no? Pero muchas veces está esa como yo no dialogo. Entonces, me parece que al cortarse ese diálogo es muy grave, es un Sí. peligro. Entonces, muchas veces termina dialogando todas las áreas del municipio con todas las áreas del gobierno, de la provincia, se corta el diálogo. Lo mismo que hablábamos antes con la policía bonaerense. Ujú. Eh, entonces, cuando se corta el diálogo o no se quiere dialogar, es complicado. La Ujú. mesa uno puede ir, no ir, va, no llegan. Yo particularmente, por ejemplo, a la mesa no, y creo que hace, no sé, un año, pero los No tengo a debe todos. ser. Sé qué número llamar, digamos, ¿no? O Claro. sea, está Natalia ahí, Natalia cada tanto, che, Natalia tal cosa. Bueno, lo resolvemos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se corta el diálogo? Bueno, tiene que ver con esto de porque, eh, nada, la red un poco está, eh, eh, digo, bueno, tengo en cuenta esa red, ¿no? A veces tengo en cuenta que esta red hay que activarla de tal forma. Bueno, un poco Yo el, pasa otro- eso, ¿no? yo el otro día escuchaba una clase de Alfredo Carballeda. Él estaba con hospitales y dispositivos convocados por el Consejo de Trabajo Social de la Cava, ¿no? Y estaban los colegas de ustedes que daban su testimonio de los distintos servicios, y había una piba genial que era de la Casa de los Barriletes, no sé si la conocen, que es un dispositivo que alojar y acompañar a chicos en situación de calle. Y lo que decía Carballeda era que los trabajadores sociales habían ido perdiendo el discurso, que había sido como colonizado el discurso por discursos hegemónicos, tal vez psicoanalíticos, psiquiátricos, judiciales, ¿no? Pero que esto del abordaje de ese niño no es en el abordaje de la familia, fuiste a la casa, conocés el barrio, digamos, ¿no? Este imaginario, que por supuesto en la época del patronato era nefasto, porque era ir y pedir el riesgo moral o material por el revoque de la pared, pero no, la interdisciplina que propiciamos es que vamos todos a la casa, digamos, y vamos toda la casa no en términos de romanticismo y salvataje, si no conocemos la red en torno desde el grupo SCAU, el comedor comunitario, la unidad sanitaria, digamos, y tenés desde tu propio abordaje del momento cero de la entrevista, ya tenés una idea de qué recursos podés ir reenviando, ¿no? Sí, Para esa sí, situación. no sé que ustedes, si ustedes han escuchado como un dicho que pasa en la justicia cuando quiere entablar diálogos con los equipos, y esto es que se te viene alguien de juzgado o alguien no sé, de una defensoría, una asesoría, Mm. una curaduría, y te dice, yo lo que necesito de vos es tal cosa, Claro, sí, ¿no? sí, ¿Cuántas tal veces cual, sí. ustedes no han escuchado Sí, esa frase, ¿no? sí, No es como que está eso de que la justicia necesita tal cuestión y listo, no necesito más nada, ¿no? Es como que claro. siempre yo necesito algo vos, ahora vos no me vengas a pedir nada a mí, porque no funciona así. Yo cuando Claro, necesito, dame eso y me voy y nos vemos otro día cuando yo te vuelva a pedir, ¿no? tal cual. Eh, Así que bueno, obviamente eso se nos sigue pasando y tiene que ver con esta cuestión de salir del patronato y del juez que dispone todo y siempre recurrir a la justicia, es bueno, un poco es romper ese sentido común. Ajá. Justo eso lo estaba planteando Daniel Ayala, que decía justamente que capaz no hay un ida y vuelta, se pide información y después no hay, digamos, una devolución, entonces como que es muy difícil. Desde un equipo de una escuela ella lo planteaba. Y Claro. otra colega, que perdí el nombre, creo que Verónica,
Verónica Ponce lo que planteaba es la falta de perspectiva de género, que bueno, si nos ponemos a escuchar todos los ejemplos que dio Román, Sí, son todas mujeres. ajá, ajá, Claro. ajá. Sí, que ni hablar que no llegamos a profundizar, pero digamos, qué pasa con esto de las maternidades, ¿no? Cuando lo hablamos, pero digamos, cuando la mirada está puesta en esto, en etiquetar y no en construir una salida o un acompañamiento a esas maternidades que se abordan desde los servicios. Bueno, hay que ordenar Sí, la sí, total. internación. Eso pasa específicamente con la cuestión de la maternidad y la discapacidad, en esta mirada interseccional, ¿no? Porque siempre, digamos, el rol desde el patriarcado, la mujer ha tenido el rol de cuidado, Ujú, ¿no? Que justamente cuando la mujer atraviesa una situación de discapacidad o de desventaja social, es el primer rol el que se ajá, pone en tela de juicio, ¿no? El rol del cuidado, ¿no? En la situación de discapacidad. Y es el primero que se quita, se saca y que se estigmatiza, ¿no? Entonces, justo como, es más, es cuando la mujer solicita, no, pero yo quiero verlos, quiero cuidar a mis hijos, y es cuando más la mujer lo pide y más se niega, ¿no? Así que es. así es. Bueno, Creo que no hay más preguntas. No, Voy a proceder vamos a hacer al otro, cierre. vamos a hacer Sí, otro que tenga que ver con todos estos temas. les agradecemos. el primero te lo regalan. No, nosotros tenemos la política de no arancelamiento de las actividades, así que al menos hasta junio del año que viene, que termina nuestra gestión, se va a Bien, sostener. Eh, bueno, la idea es que esto, ¿no? De empezar a cruzar todas estas interpelaciones, hoy estoy, otras estas Interpretaciones. cuestiones, sí, cómo nos vamos, cómo esto se va complejizando, qué herramientas. Quizás pusimos herramientas como la forma más sencilla de expresarlos, ¿no? Pero digo, ¿qué conceptos hay que volver a retomar? Cuando hablamos de seguro. actualizaciones, ¿nos referimos a aprender de nuevo o a reflexionar sobre eso? Ujú, Bueno, un millón de puertas que se van abriendo. Desde el distrito siempre estamos abiertas a propuestas, digamos, ¿no? De formación o digamos, escuchar situaciones, interpelaciones, ver quizás qué demandas se está formulando en los territorios. Hoy hablamos poco de Rodríguez, pero es mi lugar de residencia y donde he trabajado, y la verdad es que escasean todos estos recursos que sí están, y sí la claro, historia grande que tiene Moreno en relación a las sí, ¿no? políticas sociales o programas. Mm, Entonces, ¿cómo se va determinando qué características adquiere la intervención en esos territorios? Me parece que, bueno, vamos a tener para rato, pero esto, que estamos abiertos a nuevos tópicos o quizás nuevas preguntas para generar otros espacios. bien, Como decía, ojalá que se abrieran muchos. Y agradecerles profundamente un viernes en este contexto de noviembre. em, y nada, como decía, la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que los invito a seguir dando la batalla de cada lugar. ok. Em, y bueno, nos estaremos encontrando en algún territorio o en alguna otra Sin duda. capacitación.